6 de la mañana, 42 minutos. Volvemos, Paula, y vamos a plantear nuestro tema del día, que tiene que ver con la participación de Colombia en esta fase 3 de la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson. Colombia va a participar, 60.000 voluntarios. Esa es una noticia que se conoció ayer, pero ya bueno, hoy empezamos a tener más detalles de cómo van a pasar las cosas, de cuándo va a empezar esa fase de prueba. Entonces, por eso les preguntamos a ustedes si serían voluntarios, si ustedes se le apuntarían a ser voluntarios para esa fase de prueba de la vacuna contra el COVID-19 que se va a realizar en Colombia. @RedMásNoticias, Twitter, Facebook, Instagram, para que ustedes participen y nos dejen saber. Muy bien, nuestro tema del día. Paula, vamos con nuestro primer invitado a las 6 de la mañana, 42 minutos. Es un placer saludar como siempre al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Uribe, un feliz día para usted. Hola Jenny, muy buenos días a usted, a Paula y a todos sus televidentes. Es un placer estar esta mañana con ustedes. Bueno, muchos anuncios en la ciudad de Bogotá, en lo que vamos a empezar a vivir a partir del 1 de septiembre. Y uno muy reciente, pues la alcaldesa anoche volvió a modificar ese tema del cupo epidemiológico y estamos hablando de los días para el comercio al detal. Entonces ya no vamos a tener solamente de jueves a domingo, sino también de miércoles a domingo. Con todas estas medidas, ¿cómo ve usted el panorama para las empresas en Bogotá? Pues a ver, yo creo que esto es un periodo de esperanza y creo que acabado el término y los tiempos de las cuarentenas restrictivas y pasando a este esquema de aislamiento selectivo, es la responsabilidad individual la que tiene que darnos la medida de las posibilidades y de las alternativas disponibles en esta circunstancia. Ahora, por supuesto que subsisten algunas preocupaciones. En el tema del comercio, estamos hablando de cerca del 36% de las empresas de nuestra región. Son más de 180.000 que a la fecha han renovado sus actividades. Y obviamente usted trabajar un porcentaje y no la totalidad del día, con restricciones de pico y placa, con el cumplimiento de medidas de bioseguridad y las inversiones que significan los protocolos en la materia, pagando el 100% del tiempo de los arriendos y con pico y placa que le restringen a la mitad de entrada el cupo o la posibilidad de comercializar y de vender, pues es un costo difícil de superar y por supuesto yo creo que esa preocupación hay que transmitirla e insistir, porque ciertamente en el caso del comercio, a pesar de que en otras actividades se ha podido avanzar de mejor manera, es donde se ven las mayores dificultades en algunos sectores particulares de estos, del comercio, como por ejemplo el caso de los restaurantes, y por supuesto en una desventaja permanente con la informalidad, que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no invierte en protocolos, no paga arriendos, no paga impuestos, y por supuesto tiene las mismas necesidades y preocupaciones de las familias que trabajan en el comercio formal. Yo esperaría que de aquí a la expedición del decreto, en donde se logre articular con el decreto que ya ha sido expedido por el gobierno nacional en horas de la noche o de esta mañana, se pueda precisamente avanzar en una apertura más generosa por el comercio, que no es generosa con los dueños, sino es generosa con los ingresos de las familias, con los empleos de miles de colombianos y con la situación de muchas personas que han pasado 5 meses muy difíciles, porque no nos olvidemos, Jenner, y con esto termino su pregunta, que el 97% de las empresas de nuestra región son microempresas y que la mayoría de ellas, si no trabajan, no comen. Y permitirles solamente trabajar unos días equivale en la práctica a que pasen dificultad el resto de la semana. Doctor Uribe, pero entonces con todo lo que usted nos está diciendo, ¿esto significa que los empresarios de Bogotá y de la región no están satisfechos con esta medida que se tomó? ¿Y estaría usted de acuerdo con algunos que elevan las voces y dicen que si bien se dio apertura, esta decisión se tomó muy tarde? Pues no, yo no creo que ha sido un proceso de tardío. Por supuesto que una cuarentena es indeseable en cualquier circunstancia. Entendemos que las decisiones se han tomado de buena fe, con ánimo constructivo de proteger la salud de las personas, pero también hay que construir equilibrios entre la salud y la economía. La economía no es un capricho de los dueños de negocio, sino una necesidad de las personas y de las familias. Como decíamos, el que no trabaja no come. Y en esas circunstancias yo creo que un proceso de apertura gradual es importante, pero también de apertura universal en donde el Estado pase a delegar a los individuos la responsabilidad de su cuidado.
en donde seamos juiciosos en el cumplimiento de los protocolos, en donde hagamos un esfuerzo, por ejemplo, en materia de cultura ciudadana, en donde fortalezcamos el esquema PRAS, que es el que nos ayuda a identificar y hacer pruebas de rastreo por cada caso positivo en donde todavía hay una oportunidad de mejora, en donde hagamos el esfuerzo para evitar que las pruebas se demoren tanto en materia de resultados y de esta manera focalizar el esfuerzo en materia de salud, aprovechando que logramos participar desde el sector público y privado en la construcción de una infraestructura hospitalaria, pero que eso de manera inmediata se traduzca en decisiones concretas para garantizar la apertura de la economía y con ella la recuperación económica, que reitero, esto no es un favor a los dueños de los negocios, sino es simplemente el derecho que tienen los ciudadanos también a generar los ingresos para sobrevivir, para construir oportunidades para sus hijos, para mantener su congrua subsistencia, para pagar sus arriendos y en últimas para desarrollar una actividad que es indispensable en el marco de lo que significa vivir. Y lo que yo he dicho es que vivir no consiste en huir de la muerte y de la enfermedad. Tenemos que garantizar los demás elementos que son fundamentales para el desarrollo integral de las libertades y los derechos de las personas y entre esos, por supuesto, la necesidad de construir y de conseguir los ingresos es indispensable. Luego, yo creo que durante estos días, en donde todavía se podrían hacer modificaciones, ojalá que en el caso de nuestra ciudad de Bogotá podamos garantizar que los comercios puedan particularmente, en donde se aglutina y agrupa una gran cantidad de gente, una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de necesidades, se logre una reglamentación más generosa y más empática con una situación difícil, con quienes han cumplido, con quienes cumplen la ley, con quienes implementan protocolos, pagan impuestos, garantizan arriendos y por supuesto hacen un esfuerzo para cumplirle a clientes y proveedores. Sí. Doctor Uribe, yo quisiera que ahondáramos un poco en esa relación de gastos a full que tienen los empresarios, pues porque tienen que pagar lo que usted nos decía, nómina, arriendo y demás, versus la posibilidad de tiempo, horarios, restricciones que van a tener según las medidas que ha anunciado la alcaldesa. Claro, es que la balanza es complicada de presentar, porque por un lado usted tiene el 100% de los costos. Es difícil contratar a la gente 100% por horas porque eso no lo permite la legislación laboral o de acuerdo a los términos de las aperturas. Los locales usted no los paga de miércoles a domingo, la seguridad social tampoco, los insumos, la administración del centro comercial o del lugar residencial en donde usted vive. Y todo eso son costos que se pagan al 100%. Por el otro lado, usted podría laborar solamente 4 días a la semana, dentro de los cuales uno es dominical y tiene recargo, en donde no puede asistir el 100% de su potencialidad de clientes, porque existe el pico y cédula. En ese sentido, solamente el 50% de la gente puede asistir. Y de esta manera, pues claramente existe un desbalance, como lo decíamos, con un sector informal que sabemos que tiene necesidades, pero son necesidades iguales al de la formalidad, que no tiene ninguna restricción, que no paga arriendo, que está muchas veces en la calle enfrente de la formalidad, que no paga salarios ni prestaciones sociales y que por supuesto no tiene ninguna restricción ni ha hecho inversiones en materia de protocolos de bioseguridad. Luego esa preocupación a nosotros nos asiste y por eso creemos que es el momento ya de tomar decisiones mucho más radicales en materia, como decíamos, de cultura ciudadana, con un programa mucho más profundo en la materia, en donde le quitemos responsabilidad al Estado alrededor del comportamiento de los ciudadanos y se la deleguemos a los propios ciudadanos respecto de su comportamiento. Y asimismo, en donde tomemos la decisión de profundizar el PRAS, este programa de seguimiento alrededor de cada uno de los casos positivos que se encuentre, de manera tal que se puedan hacer intervenciones mucho más quirúrgicas para detectar tempranamente y actuar sobre los casos positivos que se encuentran en las ciudades. Y por supuesto recordar que la pandemia no se ha acabado y que no se va a acabar seguramente no en semanas, sino en meses. Y que por eso es necesario abrir, porque de lo contrario no hay ni programa oficial, ni asistencia pública que aguante y supere y garantice la vida
y las condiciones que necesitan millones de personas para sobrevivir y para subsistir. Doctor Uribe, sobre el teletrabajo, esa modalidad que se va a seguir incentivando para algunos sectores, según lo ha dicho la alcaldía, ¿qué han podido ustedes establecer de las empresas que están registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Cuántas de ellas han podido migrar a esa modalidad de trabajo? ¿Cuántas podrían seguirlo haciendo? ¿Y qué tan eficiente y eficaz les ha resultado? No, yo creo que el tema de aquellas empresas que pueden seguir desarrollando actividades sin necesidad de congestionar el transporte, con teletrabajo, a través de condiciones dignas, con el acompañamiento de las empresas, pues debe ser la prioridad. Nosotros así lo vamos a hacer en la Cámara de Comercio, incluso vamos a trabajar por debajo de los porcentajes habilitados para el trabajo presencial, con el ánimo de aportar y de garantizar que la menor cantidad de gente tenga que salir y solamente lo hagan en condiciones de situaciones indispensables, con el ánimo de, por supuesto, de contribuir en estas circunstancias. Pero claramente, pues habrá empresas que no pueden hacerlo, pero en principio yo creo que ha habido un gran apego a la norma. La gente no solamente se mueve sobre la base de las restricciones, sino también sobre la base de las necesidades, como es el caso, por ejemplo, de la informalidad y de la cultura. Porque independientemente de lo que signifique hoy que a usted le abran determinado sector, pues también existe una prevención natural a salir. La gente tiene miedo a contagiarse y esto hace que de una u otra manera, apenas abran los restaurantes no van a estar 100% llenos de un día para otro, ni las aerolíneas van a estar llenas inmediatamente. Luego, todo esto es un proceso de construcción de confianza a partir precisamente de la reducción de los casos y de la dimensión de la pandemia, de la construcción de, por supuesto, certeza alrededor del comportamiento del otro, de la sensación que existe alrededor de implementación de protocolos de bioseguridad y demás. Luego, a mí no me cabe duda que las empresas de servicios particularmente son las que más pueden aportar en esta circunstancia, porque existe muy poca distancia entre la prestación de sus servicios desde la presencialidad versus la prestación de sus servicios desde el teletrabajo o desde la utilización de medios digitales. Pues es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe. Doctor Uribe, gracias por atendernos, estamos muy pendientes, ojalá el panorama a futuro sea alentador, positivo para nuestras empresas en Bogotá. Muchas gracias, Jenny, y un saludo muy especial a todos los televidentes.